Bueno, pues aquí sigue la guerrera del Altísimo, de los ejércitos celestiales. Pues ahorita le hice del 1 al 5 de Miquea. Pues ahora vamos a hacer del 6, bueno, del 6 en adelante. El título es Lo que pide Jehová. Aquí el profeta Miquea dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerro de 1 año. Él dice, él mismo se pregunta que con qué él, que cómo él se acercará a Jehová, si le dará toda esa cosa. Pero Dios, esas cosas no le interesan, porque Dios no quiere cosas materiales, ni le pide a nosotros. Le voy a hacer de la explicación, perdón. Le voy a explicar de la explicación. Es más, también me voy a empapar yo más, voy a aprender yo más, y vosotros también. En este versículo, el profeta Miquea se presenta como puede acercarse a Dios. Escucha, ¿cómo él puede acercarse a Dios? Él se está preguntando a sí mismo, él, no a nadie, se está preguntando a sí mismo cómo puede acercarse a Dios y honrarlo. No enseña que no necesitamos grandes sacrificios para agradar a Dios, sino un corazón humilde y dispuesto a seguir su mandamiento. Eso es lo que Dios necesita de nosotros. Más nada. Le voy a decir otra vez. Me gusta cuando algo así, porque esto es muy buen estudio, especialmente para todos aquellos que piensan, yo lo pensaba antes, pero después que yo me he hecho hacedora de la palabra, porque ahí en la palabra es donde usted aprende todo y no ser engañado por muchos que van por ahí diciendo que si usted le da sí, que lo que salió en estos días en un pastor que salió, que llegó a un nuevo creyente, le dijo que si él, o la casa, una herencia que tenía, una tierra que tenía, la donaba como diezmo. Y él lo hizo. Esos son engaños. ¿Por qué son engaños? Por no saber leer la palabra. Dios no quiere cosas materiales porque Dios es dueño de todo. Nosotros nada más tenemos que pedirlo. Y si Dios ves que no es para gastar en deleite y en cosa vana, y somos buenos administradores, Dios nos lo da. Claro que sí que lo da. Él lo da. Y más todavía. Más todavía. Y yo creo que cada persona que estamos en la congregación sabemos que tenemos que dar una ofrenda, como a los misioneros, los que van donde nosotros no podemos ir, porque vemos mucho que no nos podemos desplazar a esos países como China, como África, no podemos ir. Y entonces nosotros tenemos, porque hay muchos que no tienen, que no tienen la iglesia, y nosotros participamos a ellos para que ellos puedan estar allí, puedan comer, puedan dormir en un lugar. No, tenemos que ayudar, ¿verdad que sí? Y en la iglesia, en la congregación donde nos congregamos, porque la iglesia somos nosotros, hay que comprar papeles, hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar alquiler, hay que comprar papel para todo. Para los niños que estudian allí en la escuelita, tenemos que participar y dar una ofrenda, sea un diezmo, lo que esté en nuestro corazón, porque Dios le gusta el dador alegre. Y según sea nuestra, ¿cómo se dice? Como Dios ponga en nuestro corazón y según nosotros podamos, como dice Pablo, porque a veces muchos no pueden, como la viuda esta, que todo Jesús estaba en el templo y vio que muchos echaban todo de apuñado que se viera, pero echaban de lo que les sobraba.
Y la viuda puso una blanca, que es como un céntimo, lo único que tenía. Y Jesús que dijo que fue la ofrenda más grande que en su vida él nunca hubiera visto. Porque puso todo lo que tenía. ¿Mm? Todo lo que tenía ella lo puso. Entonces a Dios le gusta el dador alegre. ¿Mm? Pero Dios es dueño de todo. Ahora, si usted le pide a Dios y Dios ve que lo que usted está pidiendo es para gastarlo en cosas que no tiene que gastarlo o que va a perder su alma, olvídese que no se lo va a dar. Es como cuando oramos por alguien que igual está muriendo. ¿Mm? Si Dios ves que esa persona acepta al Señor o es cristiana y si Dios le permite que viva y va a perderle el alma, pues se va a ir con Dios. Ahora, si Dios ve que va a ser una persona de bendición para la persona, de bendición para los demás y para ellos mismos, y ¿cómo se dice? De beneficio de la palabra para los demás, para los que van a visitarnos en la iglesia, pues Él le va a alargar la vida, porque Dios alarga la vida a la persona, a los creyentes, cuando son de bendición para los demás, en especial para los que no conocen de la palabra, que nosotros tenemos que ser, ahí como dijo el hermano Samuel, nosotros somos voceros de Dios, ahí fuera, los que no conocen al Señor, donde quiera que vamos. Tenemos que leerla, que llevar la palabra, no decir, soy cristiano, soy cristiano. No, saber cómo comportarnos donde vamos, si llegamos a un lugar y comportarnos bien. Es como cuando dice poner la otra mejilla. No es poner la otra mejilla para que te den, es saber callar, saber cómo dar la respuesta, saber cómo hablar. Porque a veces hablamos y soltamos la palabra y ya la palabra hizo daño. Llegamos a nuestra casa, nos arrepentimos, pero ya no se puede. ¿Por qué ya no se puede? ¿Por qué ya no se puede? Porque ya la palabra salió y después que la palabra sale, ya no vuelve y entra. Ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho. ¿Verdad que sí? Entonces por eso nos tenemos que pensar antes de hablar y de decir la cosa. Pues eso no pasa cuando salimos ahí fuera, cuando vamos al gimnasio, cuando vamos a la congregación, cuando vamos al supermercado. Porque nosotros los cristianos somos perseguidos. A ver cómo nos comportamos. A ver cómo nos comportamos. Claro que sí. Pues esto es aquí, que estaba en el 6. Como le preguntaba Miquea, cómo él se acercaba a Dios y qué Dios le dijo a él. ¿Qué Dios dice? Este versículo indica que no importa cuánto ofrezcamos a Dios, incluso algo tan precioso, tan preciado como un hijo. No es lo que Él desea. No quiere no, no es lo que Él desea. Dios quiere nuestro amor, obediencia y justicia. Nuestro amor, obediencia y justicia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad que sí? Y aquí donde le voy a leer un poquito que me salté, que no le di bien la explicación aquí. A ver, perdone. Sí, yo creo que, bueno, la voy a repetir otra vez. En este versículo, el profeta Miquea se pregunta cómo puede acercarse a Dios y honrarlo. Nos enseña que no necesitamos grandes sacrificios para agradar a Dios, sino un corazón humilde y dispuesto a seguir su mandamiento. Me salté un versículo, se lo voy a leer, ya le dije la explicación, pero se lo voy a leer, que es el versículo 7. ¿Se agradarás, Jehová, de millares de carnero o de 10,000 o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi entraña por el pecado de mi alma.
¿Mm? Él dice que si Dios se va a agradar con eso. Y no, Dios no se agrada con eso. Dios no necesita nada de eso. Porque Dios no es un Dios cruel. Dios es un Dios de amor. ¿Mm? Entonces, aquí en la explicación voy a volverse a explicar porque me salté y se la voy a volver a explicar. Este versículo indica que no importa cuánto ofrezcamos a Dios, incluso algo tan preciado como un hijo. No, es lo que Él desea, no quiere. Lo que Él desea, Miquea, no es lo que Dios desea. ¿Mm? Dios quiere nuestro amor, obediencia y justicia. Dios no quiere lo que Miquea le ofrece, sino para que no nos confundamos, porque hasta yo me puedo confundir. Yo también iba un poco confundida, ahí un poquito. Miquea quiere agradar a Dios dándole esta cosa, pero Dios no desea eso. Dios quiere nuestro amor, obediencia y justicia. Dios quiere nuestro amor, obediencia y justicia. Que seamos justos, que no seamos injustos. Porque de eso sabemos mucho. En la misma iglesia. Que es a la iglesia que le está hablando. Dios le está hablando a su pueblo, Israel, de parte de Miquea le está hablando a su pueblo de parte de Dios. De parte de Dios. Y también a nosotros en la actualidad. Claro que sí. En la actualidad también nos está hablando a nosotros. Que nada más no es a los hijos de Israel. Que muchos nos equivocamos y decimos, no, que para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Y para nosotros también. Que somos el pueblo de Dios. Entonces, aquí, perdón, a veces... Bueno, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo que Dios pide, le dice a Él y nos lo dice a nosotros. Que tenemos, Él lo que pide es amar, misericordia y humillarte y que nos humillemos antes tu Dios. Pues eso también nos lo pide a nosotros. Dios le está hablando al pueblo de Israel, que eso es lo que Él le pide a ellos, que se humillen ante tu Dios. Eso le dice el profeta Miquea al pueblo de Israel, que eso es lo que Dios pide, que se humillen ante Dios, el Dios de ellos, que es nuestro Dios también. Y entonces Dios se refiere aquí a nosotros también. Ahora le voy a dar un poquito la explicación antes que me lleguen los minutos. Dios nos pide 3 cosas. Oye, esto nos habla a nosotros también. Escuchen la explicación. Dios nos pide 3 cosas. Hacer justicia, amar, la misericordia y caminar humildemente con Él. Esto significa ser justo, amable y humilde en nuestra relación con Dios y con lo demás. Con lo demás. Dios no te dice aquí nada más con la iglesia. Con todo, con lo demás. Cuando habla con lo demás, es con todo, con los que están ahí fuera también. Con los que no conocen al Señor. Con tu casa, en la familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Con tus líderes, con tus pastores, con tus hermanos. Aquí ya le voy a ir porque ya se va a terminar. Igual le hago otro. Vamos al 9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio tener a tu nombre. Presta atención al castigo y a quien lo establece. Mucha gente dice que Dios no castiga. Sí, Dios castiga. Dios castiga. Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado, porque hoy otra vez te lo voy a decir aquí. Te lo voy a decir otra vez para que lo escuchéis bien.
porque así me gusta. Prefiero, si yo veo que yo no lo estoy entendiendo bien, vuelvo y lo repito para que también ustedes lo entiendan bien, como yo quiero entenderlo. La voz de Jehová clama a la ciudad, a la ciudad, a la ciudad a la ciudad de Israel, que también en la actualidad a nosotros. Es sabio tener a tu nombre, es sabio tener a tu nombre. Presta atención, que prestemos atención al castigo y a quien lo establece. ¿Y quién lo establece el castigo? No es el hombre, es Dios. Mira aquí la explicación. Dios nos llama a escuchar y prestar atención a su palabra, a su palabra, y prestar atención a su palabra. Él quiere que vivamos de acuerdo a su enseñanza y que seamos justos en nuestras acciones. Vamos a leerlo otra vez. A ver, sí. Otra vez, la explicación. Dios nos llama a escuchar y prestar atención a su palabra. Él quiere que vivamos de acuerdo a su enseñanza y que seamos justos en nuestras acciones. A eso nos llama Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, si nosotros no queremos ser castigados y pasarlo mal, vivir el proceso, porque todo pecado tiene su consecuencia. Si usted no anda en la palabra de Dios y no obedece, va a tener una consecuencia, porque Él es nuestro creador. Vamos a tenerla, y yo también, porque yo por mi pecado he tenido consecuencias muy fuertes, porque yo he sido muy pecadora. Gracias a Dios que Dios me agarró y me paró los pies. Y no, por eso no es que no soy pecadora, únicamente no practico el pecado, pero sí pecamos, por lo menos hablo de mí, con la mente, con el pensamiento, el corazón, o con una palabra. Hay veces que yo igual salgo y a veces veo algo y miro y yo, ay Dios mío, perdóname. Y pienso, porque los pensamientos son del corazón. O doy una mala respuesta, o hablo de una manera que igual no es bien, que a Dios no le gusta. Y yo me siento mal, yo sufro por eso. Y vengo aquí, me arrodillo aquí, a mi habitación, y cojo la palabra y le digo, perdóname Dios. ¿Verdad que sí? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Pues a todos aquellos que no conocen a Dios, que no conocen al Señor, pues le digo que hoy es el día que el Señor, hoy es el día, como dice en Romanos 19, que si confesar con su boca que Dios, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos, porque con el corazón se cree para justificación, más con la boca se confiesa para salvación. Cristo le ama. Bueno, saludo de parte de la guerrera del Altísimo. Cristo le ama.